Bien, os convocamos hoy aquí para hablaros de dos importantes temas que llevamos al pleno ordinario que se celebrará esta tarde como equipo de gobierno. Uno, nuestro compromiso continuado por... yo creo que hablamos siempre de congelación, pero estamos por debajo de la congelación de los sueldos del alcalde, de los concejales y de los cargos de confianza. Acuerdo que por tercer año consecutivo llevamos este equipo de gobierno como prioritario, como pionero, porque somos siempre el primer ayuntamiento que lo acordamos. Somos el único que llevamos 3 años consecutivos haciéndolo, lo cual supone, a diferencia de lo que hacen otros, incluso está por debajo de los acuerdos que se ha llegado a nivel estatal y autonómico. Hay que tener en cuenta que con estas tres congelaciones sucesivas, la reducción de los sueldos políticos está por debajo incluso de ese 5% acordado, y a diferencia de otras administraciones como por ejemplo Diputación, que se han subido en años anteriores hasta el 12% y después se han bajado el 5%, con lo cual este ayuntamiento, este equipo de gobierno, las decisiones que se han tomado son más drásticas, más estrictas y más austeras que cualquier otra administración. Yo creo que eso es importante, teniendo en cuenta de antemano que, por ejemplo, en esta corporación hay cargos de confianza de otras administraciones que cobran más que el alcalde y que los concejales, y que somos posiblemente el ayuntamiento de la provincia de Cádiz, que por población, los cargos políticos y de confianza son los que cobren menos de toda la provincia. También hay que tener en cuenta en la última reunión del Comité Ejecutivo de la FAN, en la que yo estuve presente al ser miembro del Comité Ejecutivo, se ratificó el acuerdo de la FAN de los cargos electos de los ayuntamientos y diputaciones, y que en base a ese acuerdo nosotros hasta tendríamos la posibilidad de subirnos el sueldo, porque los límites que se han puesto en el Ayuntamiento del Puerto estamos muy por debajo de esos límites. Aun subiéndonos el sueldo, no cumpliríamos los límites que por acuerdo unánime de todos los partidos políticos ha aprobado la AFAN, cosa que evidentemente no vamos a hacer, aunque podríamos hacerla. Creo que es un ejemplo, yo creo, casi único en la provincia de Cádiz, de la austeridad con que los cargos políticos del gobierno del puerto asumen propiamente la situación económica que está viviendo este país. Y el siguiente tema que queremos hablar es un tema de interés general, que es el de la presión fiscal, el de los tributos municipales, el de las ordenanzas municipales. Son 3 puntos del Pleno que se refieren a ordenanzas municipales. Aunque ya lo anunciamos, cumplimos con nuestra promesa, cumplimos con nuestra palabra, yendo a la nueva congelación de las ordenanzas municipales. El año pasado fuimos por primera vez en la historia el primer equipo de gobierno que baja los impuestos en la ciudad, y este año los congelamos como anunciamos ya en su momento, cumpliendo así con nuestras promesas. Esto supone que los portuenses son los ciudadanos de la provincia de Cádiz y posiblemente de Andalucía que están recibiendo un mejor trato fiscal de su ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que ni siquiera vamos a cubrir el IPC, que actualmente está en el 2,1, aunque se prevé que va a aumentar, o como otros ayuntamientos que cubren parte de la subida del IPC, aunque no llegan al 2,1, pero suben parte. Nosotros no subimos nada, ni siquiera el IPC. Aunque, evidentemente, los gastos municipales con esta subida serán superiores. Con eso demostramos una buena gestión y sobre todo también que no todos los partidos somos iguales. Que hay algunos partidos como el Partido Popular que bajan por primera vez los impuestos en el ayuntamiento para los portuenses, o que los congelan como este año, mientras que otros lo que hacen es continuamente subir los impuestos, la luz, el butano, el gas, etcétera, etcétera. El IVA, cuestión que repercute evidentemente en todos los ciudadanos sin distinción de nivel adquisitivo, lo cual es peor todavía. El Partido Popular está demostrando que se adapta a la crisis y que hace lo que debe hacer: disminuir la presión fiscal
para todos los portuenses. Y esto no se ha hecho nunca en el puerto hasta que no ha llegado a gobernar el Partido Popular. Es más, el Partido Socialista, que es quien gobierna en Andalucía y en España, lo que hace es todo lo contrario. Subir, subir y subir. Y además subir sin una política social. Subir para compensar el desmadre económico que ellos mismos han creado. Con medidas, con despropósitos tan grandes como por primera vez en la historia bajar el sueldo de los funcionarios o bajar las pensiones, afectando a los más necesitados, o incluso bajar las políticas sociales, cosa que el Ayuntamiento del Puerto hace todo lo contrario, baja, congela los tributos y encima aumenta los presupuestos en política social, política de empleo e inversiones. Como digo, una muestra clara, evidente e incuestionable de que no todos los partidos hacen la misma política, que hay algunos que agravan la crisis y que agravan la situación económica de las familias y otros, como el gobierno del Partido Popular, que hacen todo lo contrario. Por eso, como segundo punto destacable de estas ordenanzas, nos ajustamos a la situación económica. Yo creo que los ciudadanos ya se están teniendo que apretar suficientemente el cinturón y creo que quien se tiene que apretar el cinturón ahora son las administraciones. Evidentemente las necesidades económicas de la administración son tremendas, la situación económica de los ayuntamientos es nefasta. No podemos exigir a la Junta y al Estado que cumplan su obligación de financiar a los ayuntamientos si los propios ayuntamientos no hacemos una política de austeridad. Este ayuntamiento está haciendo una política de austeridad y ahora corresponde a las demás administraciones cumplir con su obligación de solucionar la financiación de los ayuntamientos. Su obligación incluso legal y estatutaria. Tengo que decir como anécdota que un miembro de la oposición, como el señor Corredera, llegó a plantear y a exigir de que si esta es la situación económica, ¿por qué no subíamos los impuestos? ¿O por qué no compensábamos ese 2,1% en base a un informe del Interventor que decía que con esta situación económica pues era un riesgo no subir el IPC? Incluso en la comisión informativa, como digo, el señor Corredera del PSOE pues planteó la cuestión y puso en entredicho que no subiéramos este IPC. Yo creo que para justificar la política que ellos mismos hacen en otros sitios. Pero es que las decisiones económicas no solo se basan en los informes técnicos, sino en la voluntad política que demuestra el Partido Popular frente al Partido Socialista de no castigar más a los ciudadanos. Además, también se tiene en cuenta la situación económica actual, favoreciendo a todos los portuenses el pago de los tributos municipales, con fraccionamientos y aplazamientos de pago. Por primera vez, tanto los portuenses como las empresas del puerto pueden conocer a priori las condiciones necesarias para el fraccionamiento o el aplazamiento de pago. Esto es una novedad de estas ordenanzas. En esta línea también facilitamos la gestión de los tributos municipales, dando pasos importantes en la administración electrónica, en base a la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Estamos creando un portal para el contribuyente a través del Puerto Global, que se pondrá en marcha en unos meses, en breve plazo de tiempo, donde, como digo, se facilita la información electrónica a los ciudadanos, como también como novedad de estas ordenanzas, y además cualquier ciudadano puede obtener su certificado de gestión electrónica que antes solamente la daba la Administración de Hacienda y ahora la puede dar la empresa municipal del Puerto Global. Por otra parte, se aprueba una bonificación del ICIO del 95% para la rehabilitación de viviendas, cuestión que no es nueva, lo que es nueva es la forma de hacerlo, porque antes se hacía por subvenciones, o sea, esto no va a suponer menos ingresos que antes,
ni va a suponer ninguna novedad. Lo que se cambia es la forma. Antes lo que se hacía es subvencionar hasta cubrir esta cantidad y ahora, en vez de subvencionar, lo que se hace es introducir una bonificación. Y por último, como último punto destacado, se ha hecho un trabajo extraordinario. Ya sabéis que uno de mis objetivos siempre ha sido el poner orden en la administración y que la administración funcione lo mejor posible cuando el ayuntamiento era un verdadero caos en muchos aspectos. Pues bien, se ha hecho un trabajo extraordinario para poner al día y actualizar la base de datos del callejero. Cuestión antes que no estaba organizada, que había duplicidades, que había errores, lo cual daba muchos problemas a la hora de la notificación, incluso de la efectividad a la hora de la recaudación. Ahora mismo, este año, a partir de este año, este equipo de gobierno ha logrado también actualizar la base de datos del callejero, con lo cual a la hora de, no solo de recaudar, sino a la hora de notificar, no debe haber los problemas que ha habido años anteriores. Es una parte de la gestión que no se ve, pero que es imprescindible y que solamente ha puesto al día este equipo de gobierno. No van en estas ordenanzas dos temas importantes, como son la tasa del agua y una nueva tasa para la calificación de VPO, que antes la tenía la Junta de Andalucía y con la nueva ley de vivienda se lo pasa a los ayuntamientos. Esta irá a un pleno extraordinario que se va a convocar la semana que viene y fundamentalmente tiene una razón, el tema de las VPO, porque es nuevo. Antes lo hacía la Junta y ahora, en base a esta ley, lo tenemos que hacer los ayuntamientos. Y en base a otra cuestión, todas las empresas de agua de Andalucía suben continuamente la tasa, porque si no son insostenibles, salvo Apensa, que el año pasado congeló, yo creo que fue de las pocas o únicas en toda Andalucía que congeló la tasa del agua para todos los portugueses. De manera que aunque los costes han aumentado, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema eléctrico es muy importante para los suministros de agua, para la depuradora y demás, que aunque han subido por culpa de los distintos gobiernos socialistas, que ha subido el IVA, que ha subido la electricidad, sin embargo, nosotros, haciendo un esfuerzo extraordinario, podemos congelamos el año pasado la tasa del agua. Este año, como ya hemos anunciado, la nefasta ley recaudatoria del gobierno socialista de la Junta, la que es la ley del agua, de las peores leyes que ha hecho el gobierno socialista para los andaluces, una ley criticada por todos los sectores, criticada por todos los partidos de la oposición en la Junta, errónea incluso porque se lograron aprobar las enmiendas del Partido Popular y de Izquierda Unida por un error en la votación de los parlamentarios socialistas, que corrigieron haciendo una nueva ley al mes siguiente, más nefasta aún que la primera que querían hacer. Va a suponer una fuerte subida que van a escalonar en 3 o 4 años para todos los ciudadanos. Y además no dan la cara. Los socialistas que imponen esta recaudación no dan la cara, sino hacen que los alcaldes seamos los que tengamos que cobrar este nuevo canon. Me parece una desvergüenza y además una injusticia, porque ayuntamientos como el del Puerto, que con distintos equipos de gobierno han apostado por la depuración y por el saneamiento y abastecimiento de la ciudad, y que están muy avanzados en este tema, van a tener que compensar a otros ayuntamientos que no han hecho absolutamente nada. Con lo cual es una ley recaudatoria totalmente, que va a suponer una fuerte subida para los ciudadanos paulatina en varios años, y además que va a crear unos agravios y una injusticia entre los ayuntamientos que hemos cumplido y los que no han cumplido en materia de paz y saneamiento y abastecimiento. Por cierto, llevamos también el recurrir, el impugnar esta ley. Somos muchos los ayuntamientos de Andalucía, no gobernados por los socialistas, que vamos a impugnar esta ley por ser totalmente recaudatoria, perjudicial para todos los ciudadanos a nivel económico y claramente injusta entre los distintos ayuntamientos que han cumplido su obligación con los que no han cumplido. El hecho de que no lo llevemos ahora es que estamos
haciendo un esfuerzo tremendo, porque estas subidas de la tasa del agua sean inapreciables para los portuenses o los mínimos posibles, dada la imposición que nos hace el Gobierno socialista de la Junta con esta nueva ley andaluza del agua. Por lo tanto, irán todas las ordenanzas fiscales a este pleno ordinario, salvo las relativas a agua y a VPO, que es nueva, que viene impuesta por la ley andaluza de vivienda, que antes la tenía la Junta y que ahora lo tienen que incluir los ayuntamientos. Es un tema complejo, farragoso, pero yo creo que es muy importante. Y quiero transmitir una cosa, los portuenses tienen que estar satisfechos con este Gobierno, que por primera vez en la historia del año pasado baja los impuestos para todos los portuenses y este año los congela sin aplicar ni siquiera el IPC, no solo el actual, sino el previsto, que va a ser mayor, por desgracia va a ser mayor que el actual. A diferencia, como digo, de la mayoría de los ayuntamientos, otras administraciones que no van a tener este miramiento con los ciudadanos. Evidentemente esto nos obliga a una mejor gestión de los recursos y a una mayor austeridad en todos los gastos públicos. Es una buena descripción de lo que llevamos hoy a pleno, de las ordenanzas. Estamos haciendo un esfuerzo continuo por readaptarnos a las modificaciones legales que se van produciendo. Ya lo ha comentado el alcalde, la modificación que hacemos a las nuevas competencias que nos da la Ley de Autonomía Local. Efectivamente, estamos preparando y queremos llevarlas para el próximo pleno extraordinario la nueva ordenanza fiscal de la VPO. Decir que las empresas no van a pagar más, nos vamos a adaptar a las cuantías que a día de hoy está cobrando la Junta de Andalucía dentro de esta política que estamos llevando de total austeridad en lo que el tema de impuestos y tasas municipales se refiere. Os tengo que comunicar que ya a día de hoy han quedado firmes y han entrado en vigor las modificaciones de ordenanzas fiscales que se hizo en un pleno anterior. Se llevaron una serie de modificaciones también basadas en la Ley de Autonomía Local, que ya son firmes y, como os digo, entran en vigor, no han tenido ninguna alegación. Y dentro de las ordenanzas que llevamos hoy hay también una adaptación a la modificación que se produjo en la Ley de Seguridad Vial, en las ordenanzas que se refieren a la policía local. Y hay también una adaptación a una resolución que ha venido del Ministerio de Hacienda, que nos calificaba en el tema de la ordenanza de Calas, nos califica como sujeto final, consumidor final, y no como empresa, que nos ha obligado a introducir lo que se cobra por IVA dentro de la propia ordenanza, de tal manera que las empresas o los particulares que soliciten que se realice una cala no van a tener que pagar más, y simplemente lo que estamos llevando es lo que estaba recogido en la Ordenanza General de Calas, se está llevando a la tasa de carácter fiscal. Lo digo porque hemos sido muy estrictos, no hemos subido ninguna tasa y ningún impuesto municipal, y esta subida aparente no es tal, ya que, como os digo, es simplemente llevar a otro lugar la normativa que ya existía, y por lo tanto no se va a pagar más, a pesar de que aparentemente la cuantía pudiera incrementarse. Bueno, un inciso. Sí se va a pagar más, porque el Gobierno socialista ha subido el IVA. Evidentemente, al subir el IVA, se va a pagar más por culpa de los socialistas que han subido el IVA. Sí, efectivamente, porque, como os digo antes, al tratar nosotros la ordenanza no como consumidor final, pues teníamos la posibilidad de deducirle a la empresa el IVA que se estaba soportando. Se hacía, por lo tanto, una liquidación, se tomaba como base las cuantías que aparecen en la tasa, y sobre esas cuantías pues se añadía el IVA, se añadía la parte de gastos generales, beneficio industrial, etcétera, etcétera. Ahora, con esta comunicación que nos ha hecho el Ministerio de Hacienda, pues nos obliga a incluirlo en la tasa, de tal manera que el particular, pues la verdad es que, aprovechando esta modificación, va a tener muy claro y recogido en las ordenanzas fiscales lo que le va a corresponder abonar. Ha habido también, dentro de lo que es la adaptación a la situación de crisis, unas pequeñas modificaciones en las ordenanzas que se refieren a
a la ocupación de espacios públicos y atendiendo al carácter de determinadas explotaciones que se hacen, pues ha habido una adaptación para temporadas de verano, también ocupaciones que se hacen en días y en horas concretas y no las 24 horas del día, buscando siempre que los pequeños empresarios portuenses que solicitan una ocupación del espacio público pues puedan realizar estas actividades, porque la verdad es que las cuantías que estaban recogidas en ordenanzas anteriores y que son cuantías, digamos, heredadas, pues daba lugar a protesta porque hacían la actividad que no fuera económica. Hemos establecido también una serie de exenciones a la protección que hace la policía local en determinados espectáculos, también en temas de acompañamiento en procesiones, acompañamiento a hermandades, la protección que dan también en la Plaza de Toros, en el Estadio del Cubillo. Eran exenciones que además en otros ayuntamientos se recoge también para las actividades que tienen un arraigo cultural y evidentemente pues los toros y el deporte tienen arraigo también en nuestro ayuntamiento y se han recogido.